Hoy se dieron a conocer los resultados del Barómetro del Trabajo, instrumento que recoge las percepciones de los trabajadores del país. Entre las principales conclusiones figura que el 67% de los consultados votaría apruebo en el plebiscito de salida, el 37% evalúa de forma regular el trabajo de la convención, mientras que el 49% ve con preocupación el avance de la discusión en este organismo. Para profundizar, aterrizar estos y otros resultados, nos acompaña Marta Lagos, directora de Mori. Marta, bienvenida acá a las 24 horas, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. A ver, Marta, vamos viendo varios números que ustedes entregaron en este barómetro. 23% de la población dice estar bien informada sobre lo que sucede en la convención, un 51% no se informa regularmente. Yo recuerdo el 4 de enero pasado, cuando asume María Elisa Quintero y Gaspar Domínguez la nueva mesa directiva, ellos dijeron, aquí la comunicación va a ser un tema central. ¿Puede ayudar justamente a mejorar la comunicación a superar, por ejemplo, ese 23%? Bueno, yo creo que uno de los problemas que tiene la crisis de la política es que la gente que tiene que tomar decisiones, como por ejemplo ir a votar, no sabe lo suficiente para ir a votar. No sabe lo suficiente para efectivamente ejercer un voto activo. Aquí tenemos un 51%, la mitad del país, que dice que está informado regular, es decir, ni mucho ni poco. A mí me parece que eso para el proceso constitucional es grave. Yo creo que el Estado tiene que hacer cargo de la información, hacerse cargo de la información de lo que nos va a suceder, no la convención. La nueva constitución está en manos de la convención para ser redactada, pero la votación del plebiscito de salida es responsabilidad directa del presidente de la República, según lo que yo tengo entendido. Entonces me parece que se cometió un error tanto en la elección de la Convención Constitucional, donde votó solamente el 43%, donde el 60% de los chilenos no sabían bien qué es lo que tenían que votar. Esta vez no podemos volver a cometer el mismo error y corresponde que el Estado nos informe qué es lo que estamos decidiendo. Porque realmente votar así, desinformadamente, me parece que es un acto de irresponsabilidad. Marta, y en este sentido, en este panorama, con estos números, ¿cómo ves tú, cómo evalúas tú también el rol que han jugado los medios de comunicación? Medios hay para todos los gustos, algunos de todos colores. ¿Cómo ves tú el rol de los medios? Tanto televisivo, radial, escrito, digital. Mira, yo veo no tanto un problema con el rol de los medios, veo un problema con la formación de la agenda. Yo creo que la agenda informativa en Chile, que por supuesto está en gran parte hecha por los medios, pero no solo por los medios, es decir, en la formación de agendas hay muchos actores. La formación de agenda está hace mucho tiempo lejos de la gente. Los problemas diarios de la vida diaria no están en la agenda. Entonces yo creo que la política se ha malogrado justamente porque hay esa gran distancia entre la vida diaria de las personas y lo que aparece en los medios de comunicación como lo más importante. Entonces, me parece que también, ¿no es cierto?, corresponde que se haga, no sé, un análisis, un estudio, una reflexión sobre la composición de la agenda. Y la composición de la agenda se ha transformado mucho a partir de la elección presidencial en una guerra dicotómica, ¿no es cierto?, donde están los buenos y los malos, donde están los ángeles y los demonios. En realidad los ángeles y los demonios vienen desde el 19 de octubre, ¿no es cierto?, del año 19, el 18 de octubre. Entonces, me parece que en ese sentido también tenemos mucho que corregir, pero repito, esto no es solamente tarea de los medios, Sí. es también tarea de los actores políticos. Tú mencionabas, ¿No Marta, es cierto? el rol del Estado. Yo acá estás en entrevista con un canal público. Por ejemplo, es el rol que puede tener Televisión Nacional, este canal como canal de noticias, también otras plataformas. ¿Cómo hacen la bajada del rol del Estado respecto a esta comunicación? Mira, es sumamente fácil. El Estado jugó un rol muy significativo y ojo, en ese momento el que estaba a cargo del Estado, el jefe era Pinochet y sin embargo se hizo de parte de muchas entidades una campaña para informar a la gente en qué consistía el voto, que el voto era secreto, que se podía ir a votar con tranquilidad. Y cuando se votó el plebiscito el 88, el 5 de octubre, la gente fue a votar informada. Ya. Yo creo que a partir del momento que se instala la ley de voto voluntario, el Estado se olvida de los votantes, no mejora las condiciones logísticas, que nosotros mostramos aquí que hay una cantidad importante de chilenos que no votan por motivos logísticos, no por motivos de que no les guste la política, esos también los hay, pero no
son todos. Sí, Marta. Entonces, a mí Sí, me pero yo, parece que el solamente un Estado punto. tiene que tener papel. Sí, yo me refiero al rol también del Estado que debe jugar en la discusión que estamos teniendo ahora, en esta discusión de las normas, en esto que después vamos a conversar de los amarillos, por ejemplo, en esto que se va generando, ¿cuál es el rol del Estado en esa información que se entrega día a día de lo que está pasando en la convención para que los ciudadanos vayan entendiendo lo que está sucediendo? Bueno, yo tengo entendido, por ejemplo, que la Comisión de ¿Mm? Comunicaciones de la Convención Constitucional le dieron 3 chauchas. O sea, para empezar, digamos, eso es un error, ¿no es cierto? Porque más allá de que la convención tenga mayoría o no mayoría de derecha o no mayoría del oficialismo, aquí hay un rol de la República que no ha sido cumplido, ¿no es Mm. cierto? Y por lo tanto me parece que tanto el rol del Estado central, es decir, en este caso el nuevo presidente de la República, como la Convención Constitucional como tal, debería tener todos los medios necesarios para que la gente se pueda informar, que ningún chileno quede desinformado porque no encontró la información, porque no supo dónde ir, porque no se la entregaron. Me parece que la nueva constitución amerita al menos eso. Ahora, también hay que decir de que la agenda informativa da una versión o una visión distorsionada de lo que está pasando, porque lo que estos datos dicen es que si bien la mayoría a favor de la nueva constitución no es 80% como lo era el ¿Mm? 25 de octubre del año pasado, del año pasado, del antepasado ya, Antepasado, pasa el tiempo, en pandemia sí, pasa más sí, lento. muy rápido, muy rápido, sí. Sigue habiendo un 67%, es decir, 2/3 que sí aprobarían la Constitución. Y aquellos que lo rechazan también ha aumentado, pero el aumento también es un aumento moderado. Entonces, aquí no ha habido una vuelta de medalla Ya, en contra de la nueva Constitución. Me parece que esas informaciones tienen que ser entregadas completamente, tiene que haber discusión sobre ella, tiene que haber más mediciones respecto de si votará a prueba o rechazo, se tiene que discutir, porque lo que tenemos aquí en el perfil del votante de rechazo y de apruebo es que los ricos votan rechazo y los pobres votan apruebo. Me parece que ahí hay también un tema sumamente importante, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta sí. dicotomía de los buenos y los malos, los ángeles y los demonios, de la cual tenemos que salir para poder superar la crisis, la crisis política. Entonces, la agenda informativa, ustedes, por supuesto que tienen que jugar Sí. un rol muy importante, pero en la difusión más, yo diría, desagregada, plural, Mm. detallada, se podría perfectamente instalar, ¿no es cierto?, todo tipo de mecanismos para que la gente se informara. Podrían haber, como hay en muchos países del mundo, en Europa, ¿no es cierto?, unos tremendos pizarrones afuera de las municipalidades donde se informan las cosas. Hay millones de maneras de hacer una campaña de comunicación para que la gente se entere de lo que estamos votando Sí. y convocar de esa manera a más chilenos a votar, porque ojo que la ley de voto voluntario viene sin sanción y yo no sé qué tipo de efecto puede tener una ley que no va a tener sanción. ¿Ah? En la Entonces van a práctica que votar más solamente sea chilenos. obligatorio en el papel, dices tú, para el plebiscito de salida. Claro, pero no, no, yo creo que los que están esperando que Sí. voten, hoy día muchas personas han comentado de que hay un 47% que va a haber abstención y que eso es muy alto. ¿Pese a que Bueno, sea eso es lo que hemos obligatorio? tenido, a pesar de que es obligatorio. Ya, Yo creo que puede votar a lo mejor 500.000, podemos llegar al 59, al 60%, pero no vamos a llegar ya. al 70% de votación. Porque Marta, la cultura sí. política de un pueblo no se cambia Mm. con un clic. Claro. Marta, también respecto a la medición de octubre, ¿aumenta el sentimiento de esperanza? ¿Baja el sentimiento de preocupación de acuerdo a la medición que ustedes entregan? La mitad de la población cree que la convención va a hacer la diferencia. Esto choca harto también con la discusión que hemos visto este fin de semana, con el famoso concepto de los amarillos, más allá del valor que cada uno le puede dar a esa discusión, a quienes participan, a quienes son parte de este grupo. Choca harto lo que ellos han planteado con lo que vemos, por ejemplo, lo que ustedes están entregando con este barómetro. Mira, yo creo que todas las cartas que se han mandado son legítimas, están en su derecho de hacerlo. Otra cosa es creer que ellos representan a alguien. ¿A quién representa ese grupo de personas? Si la representación en una democracia se hace a través del voto, no se hace a Mm. través de una carta. Y por mucho que firmen, como yo decía, la Tere Marinovich ha conseguido 42.000 adhesiones, bastante más que lo que tiene esa carta. Ahora no me cabe la menor duda que esa carta va a tener muchos adherentes, porque hay gente que es crítica de lo que está pasando. Va a haber un cambio estructural, va a haber un cambio institucional. A mí me da mucha pena
que los chilenos hayan decidido, el Parlamento y los políticos, la oposición y el gobierno hayan decidido no entregarle más tiempo a la convención, porque me parece que Pero la convención lo puede pedir. Con una constitución, digamos, aprobada entre gallo y medianoche, trasnochada, donde hay que aprobar 36 artículos en 10 horas, terminando a las 2 de la mañana, no es lo adecuado para un proceso de esta importancia. Y no lo ha pedido la convención porque es tanto lo que le han dicho que no lo van a dar, que bueno, ahí hay una especie de profecía autocumplida. Pero sí me parece que de alguna manera estamos haciendo bastantes cosas mal. Y sobre todo, como digo, entregar lo que la población está pensando. O sea, hay una crítica, sin duda que hay una crítica, y en estos datos también se ven, ¿no es cierto? La gente que hay, el 49% del país está dividido, el 49% dice que ve la nueva constitución con preocupación. O sea, no es que no haya una crítica, pero esa crítica no es blanco y negro. No es blanco y negro. Hay matices, hay gente que quiere A, hay gente que quiere B, hay gente que quiere C. Y yo creo que lo malo de resaltar tanto unas opciones como las dos cartas que han salido ahora último, la de Adriana Valdés y la de Banken, es que da la impresión de que eso es. Y yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos es que justamente la convención está tratando de romper esa lógica donde cuando hablan 10 miembros de la élite, eso es. Y que el país dejó de ser los 10 miembros de la élite. Y hay que enterarse de esa convicción, incluir la pluralidad y la diversidad, porque si no nos vamos a ir a combo, nos vamos a ir de combo en combo. Y yo creo que eso es lo que nadie quiere. Otro elemento, tú lo mencionabas antes, Marta, y llama la atención, tú decías el 47% se abstiene, pese a que sea obligatorio. ¿Por qué pese a que sea obligatorio? Más allá de que haya un castigo que quizás ni siquiera se lleve a efecto, una multa, lo que sea. Pero ¿por qué crees que al final, pese a que sea obligatorio, casi la mitad de los chilenos mira esto a la distancia? Dicen, no voy a ir a votar, me abstengo, pese a lo fundamental que es para el futuro de nuestro país. Bueno, hay un 39% de los que no votaron en la elección pasada, del 19 de diciembre, que dicen que no votan porque están emputecidos con la política, por ponerlo bien claramente, ¿no es cierto? Yeah. O sea, hay una parte de los chilenos que están rechazando la manera como se ha hecho la política y esa gente no va a ir a votar de ninguna manera. Pero sí hay un potencial, yo calculo así a ojo de buen varón, 1 millón de votos, ¿ya? Es decir, se podría reducir en 1 millón de votos teniendo nada más que 6 millones de abstenciones en vez de 7 millones de abstenciones, si uno solucionara los problemas logísticos. Por ejemplo, el doble domicilio. La enormidad de personas que no pueden votar porque el día de la elección se encuentran en un lugar distinto del lugar donde están registrados. Ese tema está solucionado en los países del primer mundo hace mucho tiempo. Eso es un tema técnico. O sea, el Partido Santa María viene peleando eso hace mucho rato para que tú vayas a votar al sector, al local más cercano a tu casa, que no te manden a la punta del cerro. Exacto. Y segundo, que el padrón electoral, no sé si usted sabe, ¿sí?, no tiene bien las direcciones de los chilenos, por lo tanto no puede acercar el local de votación al lugar donde viven los chilenos porque las direcciones están mal escritas. Entonces hay una inversión que hacer. ¿Para qué? Para que el chileno efectivamente pueda irse caminando en su gran mayoría al local de votación. Si eso sucediera, si hubiera solución para las madres que no tienen dónde dejar a los hijos, etcétera, para el costo de la micro, aquellas personas que no tienen plata para pagar la micro, bueno, iría a votar más gente. Entonces el Estado está poniendo barreras, ¿ya? Y esas barreras son conocidas. Existe, ¿no es cierto?, la iniciativa de integridad electoral que menciona todos esos elementos como impedimentos para que la gente participe. Entonces me parece que esta elección del plebiscito de salida debería considerar mejorar aquellos elementos, digamos, que dentro del espacio y de los recursos se puedan mejorar, a la vez que hacer una gran campaña informativa para que la gente se informe, porque si usted ve quiénes son los informados y los desinformados, bueno, los que están desinformados son los que tienen educación básica, los que son de clase baja, los que no les alcanza para llegar a fin de mes. ¿Y cuáles son los que están informados? Los que tienen más. Entonces, de nuevo, estamos en esta desbalance. Hay que romper ese desbalance para poder, digamos, continuar con una vía pacífica y no ir de combo en combo.
Sí, claro, y también hoy día me tocó en la mañana, por ejemplo, conversar con Mario Weissbull, no sé qué opinas tú. Uno de los argumentos que él decía, uno de los firmantes de esta Carta de los Amarillos decía, lo que salga de la convención, por ejemplo, si es algo, hay muchas de las cosas que se han discutido no les hace sentido, va a tener muchos de esos elementos, va a tener la bajada en el próximo Congreso, un Congreso que está 50-50 y quizás muchas de las cosas que se discuten y que se definen en la convención, si gana la apruebo, por ejemplo, o después del 4 de julio, podrían ser cambiadas en un Congreso que es 50-50. A menos de que se llame a elección y haya Claro. una nueva elección de Congreso. Es decir, eso todavía no lo sabemos. A mí no me queda tan claro que la Constitución nueva pueda ser reformada tan rápidamente por un Congreso que está empatado. Mm. ¿Ah? Entonces me parece que ese camino es un camino bien, Bien tortuoso. ruidoso, ¿no es cierto? Donde nosotros deberíamos... ahora, por otra parte, también es cierto de que esta cosa del régimen, digamos, de la institucionalidad nueva que se quiere poner en el país, no puede ser una cuestión de prueba y ¿El rechazo. Estado ¿Te regional fijas? o el tema del bicameralismo? ¿Cuál es de los elementos? El tema del bicameralismo, el tema de si tenemos o no tenemos un sistema semiparlamentario, Mm. esta cosa que están proponiendo, ¿no es cierto?, de el Consejo Territorial es muy parecido al Bundesrat alemán, pero el Bundesrat es elegido por las cabezas de los estados federados. Nosotros no tenemos estados federados. Entonces, ¿quién elige al Consejo Territorial? Porque el Consejo Territorial no es elegido por la gente, es elegido por autoridades. Entonces tenemos, claro, se puede desarrollar una versión de ese tipo, pero claro que no la puedes desarrollar en 10 horas ni votando hasta las 2 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo mal? ¿Por qué no prolongamos el tiempo que esta gente tiene para que voten pensando, reflexionando, mejorando, puliendo las propuestas que tienen para llegar a un régimen de gobierno que funcione y que no sea como los pasos bajo nivel, que cuando los inauguran se llenan de agua. Porque eso es lo que nos pasa en Chile. Nosotros hacemos muchas cosas al lote. ¿Y cuántos van a ser los puentes o los pasos bajo nivel que se han inaugurado y que la primera vez que se usan y llueve quedan inundados? Entonces no queremos tener una constitución que tenga esas características. Me parece que hay mucha ideología, demasiados egos, hay una agenda informativa, yo diría, dominada por ciertos agentes que no reflejan bien lo que vive la gente y que distorsiona lo que existe. Y las encuestas de opinión lo que tienen que hacer es revelar esas opiniones ocultas o esas opiniones desconocidas para que entren a ser parte de la discusión de la agenda. Marta Lago, directora de Mori, te agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, Un chao. gusto.